y muchos de ellos no tienen fecha, ¿no? Es un grave descuido, pero en fin. Eh, Voy a leerte, le voy a dar lectura y voy a hacer comentarios donde me parezca interesante. Yo creo que se va a llevar unos 2 videos, ¿no? A ver, dice, esbozo histórico de la iglesia El Buen Pastor. Introducción. Toda civilización, organización o sociedad ha tenido un principio en el cual se ha basado sobre los fundamentos, principios o metas. En esta ocasión nos referimos a la fundación o iniciación de la sociedad cristiana, Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, el Buen Pastor. Saludos, hermana Lisette, amén, saludos desde San Francisco. La cual tiene fundamento bíblico en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esta lectura es la narración de la fundación de la iglesia El Buen Pastor. Asimismo, anécdotas de los sucesos más importantes y de aquellos hombres que trabajaron incansablemente sin pensar en ellos mismos. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dios ha derramado de su grande poder y misericordia sobre esta iglesia, la ha fortalecido con su amor. Ahora nuestra iglesia creció de aquellos 200 o 300 hermanos que iniciaron, son ya alrededor de 300 iglesias, dándole la honra y gloria al Señor Jesucristo. Permíteme prender mi refrigeración, que al cabo de la noche es larga. A ver, aunque ustedes no lo crean, aquí en Mexicali sigue haciendo un poquito de calor y espero que la mini split no haga mucho ruido. Continúo. Espero que esta lectura sea útil para aquellos hermanos que tienen como objetivo principal servir al Señor de corazón, pues los llevará a aquel tiempo difícil de problemas y dificultades, de hambre y de desprecio que sufrieron nuestros hermanos iniciadores, pero también de grande bendición, grandes prodigios y maravillas que solamente el Señor Jesucristo puede realizar con su grande amor. Mi testimonio. Nací en el año 1918, 29 de enero. Esto fue en Cuitzeo, Guanajuato, como la mayoría de los gentiles. Se me había educado en la fe católica y por consecuente mi vida era guiada hacia la perdición. Es curioso, ¿no?, que solo la luz del mundo, la IS y la Iglesia El Buen Pastor utilizan la palabra gentiles para los inconversos. Pero gracias a Dios se me enseñó la palabra de verdad y ahora comparto con vosotros la bondad del Dios Todopoderoso. En el año de 1937 nuestro hermano Felipe Gutiérrez, por la dirección del Señor, me predicó el Evangelio, pero desgraciadamente las cosas de esta vida me eran más llamativas. Fue hasta el 12 de marzo de 1941 cuando acepté al Señor en mi corazón. 26 días posteriores fui lleno del Espíritu Santo. 24 de marzo de 1941. Y desde esa fecha en la actualidad mi deseo es dar la gloria y honra al autor y consumador de la vida. Usted dirá, pastor, ¿y cómo se llama él? No lo sé, porque yo solamente le estoy dando lectura al folleto tal cual está redactado. En el tiempo que el Señor me ha permitido, 53 años, Dios me ha dado grandes bendiciones. De los 53 en el conocimiento del Evangelio, 52 de ellos han sido trabajando en la viña del Señor. Bendito sea el Señor. Algunas de las iglesias que Dios me permitió pastorear son las siguientes: DF, 5 de Mayo, Morelia, Cuernavaca, San Pedro Toltepec, Jara, Nayarit, Reynosa, Tamaulipas, Reforma, Estado de México, y actualmente en la iglesia de Nezahualcóyotl, Estado de México. Bueno, yo quiero entender que él era pastor en la iglesia de Nezahualcóyotl cuando escribe esto, ¿no? Hermanos en Cristo,
Esta presente lectura es el resultado de 52 años de trabajo para el Señor Jesucristo. Mi deseo es que hasta el último momento de mi existencia sea en la viña del Señor. Dios lo permita. Para poder comprender la historia de nuestro movimiento, que es la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, el buen pastor, es necesario conocer la historia antes de la separación de la Iglesia de la luz del mundo y su fundador, Eusebio Joaquín. Es decir, que la luz del mundo se separa de la IES y la Iglesia del Buen Pastor se separa de la luz del mundo, ¿no? Introducción histórica escrita por el hermano José María González. La doctrina del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, siempre ha existido en diferentes tiempos y en grados distintos, desde que Cristo Jesús organizó y edificó su iglesia en sí mismo, Mateo 16:18, Efesios 2:20. En el año de 1925, el que fuera nuestro director general, Eusebio, y luego le pone entre paréntesis, Aarón Joaquín, siendo soldado del Ejército Nacional Mexicano, con asiento en Torreón, Coahuila, tuvo la gran dicha de conocer el Santo Evangelio y ser convertido a la fe de nuestro Señor Jesucristo, quien fue evangelizado por la instrumentalidad de los obreros de Dios, Anastasio Martínez y demás, los cuales pertenecían a la Iglesia Cristiana Espiritual, y que a la fecha tiene su sede en la calle General Treviño, número 2023, de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Según testimonio verbal que nos daba el hermano Aarón respecto a su conversión, nos manifestaba que él fue adoctrinado y bautizado en agua en la Iglesia Cristiana Espiritual en la fecha arriba citada. El hermano Anastasio Martínez también da testimonio que dicho hermano allí fue bautizado y que en un culto de avivamiento espiritual celebrado en el campo fue confirmado con el Espíritu Santo, y su esposa llamada Ángela y por sobrenombre Elisa lo acompañó en el mismo camino de salvación, siendo bautizada junto con él. Bueno, las tres historias concuerdan que la luz del mundo sale de la IES. Después de haber sido bautizado, se desertó del ejército según su propio dicho, por sentirse estorbado en la carrera militar para vivir la vida del Evangelio. Y los hermanos le recomendaron que se recogiera del mismo movimiento que se encontraba ubicado en el puerto de Tampico, Tamaulipas. Bueno, aquí hay una discrepancia. En la Iglesia de la Luz del Mundo, en su libro, tanto en el de René Rentería como el de la segunda edición, no se habla de una deserción, se habla de que él se dio de baja y batalló para que le reconocieran la baja, y aquí dice que Aarón por su propio dicho dijo que desertó. Bueno, mas él determinó trasladarse a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, con el fin de buscar a unos predicadores del Evangelio que se daban el título de profetas, llamados Saulo y otros Silas, con quienes se acompañó por algún tiempo. Y luego pone entre paréntesis, y para hacer sacrificio se dejó crecer el pelo y la barba. Fíjese, esto no sabíamos de Aarón, y por eso esto no lo dicen acá en su historia, ¿no? Se dejó crecer el pelo y la barba, mas viendo el hermano Aarón que a él se le tenía como a un simple mozo o sirviente juntamente con su esposa, y que el tal profeta Saulo trataba con ventaja o dolo, pues no se conformaba con tener dos esposas, sino que le simpatizaba a la esposa del hermano Aarón, decidió separarse de ellos y se fue al puerto de Tampico en busca de la iglesia, a donde fue recomendado por los hermanos de San Pedro de las Colonias, Coahuila.
Y llegando al pueblo de Jicotencal, Tamaulipas, se encontró con el pastor de la iglesia de Tampico, llamado Catarino Barnabás, y a un diácono de la iglesia llamado Hilario Hernández, que aún vive y testifica que es verdad, y que a la fecha radica en la ciudad de Cuautla, Morelos, miembro de nuestra iglesia. Este librito, hermanos, es una nota mía, fue escrito más o menos como en el 90-91, ¿no? No lo dice, yo lo deduzco, ahorita les voy a decir por qué. Los cuales le dieron muy buena acogida y lo recibieron cuando miembro de la iglesia de Tampico, siendo el hermano Francisco Borrego el dirigente principal del movimiento de la iglesia cristiana espiritual, a quien en ese tiempo el hermano Aarón reconocía como su padre en la fe, según él nos platicaba, porque fue él quien le dio a conocer la doctrina del bautismo con el nombre de Jesucristo y de un solo Dios, la divinidad de Cristo, cosa que ahora la luz del mundo niega. Esta es una nota mía. Y demás doctrinas fundamentales de la fe en Cristo Jesús. Bueno, es evidente, ¿no?, que todo lo recibió de la IESE, de Francisco Borrego. No, es un apóstol que descendió del cielo y con él empezó la restauración. Sigo leyendo. Después de haber permanecido por algún tiempo en el puerto de Tampico, como miembro de dicha iglesia, ubicada en ese lugar hasta la fecha, se sintió impulsado por Dios para llevar las alegres nuevas de salvación a sus familiares, los cuales radicaban en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y para ello todos los hermanos de la iglesia lo despidieron en oración, para que Dios pusiera su bendición en el propósito de su corazón. El viaje lo hicieron a pie, por falta de recursos, y los acompañó un hermano de nombre Ascensión Barranco y una hermana joven llamada María. Esta los venía acompañando desde Monterrey. Y con mucha dificultad lograron llegar a Guadalajara, pero tan luego como llegaron dieron principio al trabajo de evangelización personal, principiando con los familiares, y Dios los ayudó a levantar una hermosa y ferviente congregación, pues yo fui convertido al Señor en esa iglesia en el año de 1935. Y soy testigo que en dicha iglesia se dejaba sentir el poder de Dios y obraba el Señor en forma maravillosa en la conversión de pecadores, pues Dios testificaba juntamente con sus ministros en señales, milagros y diversas maravillas con repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Hebreos 2:4. Y toda persona tenía temor, pues el espíritu de la iglesia del Pentecostés se dejaba sentir en todos los componentes de esa congregación. Pero pues esto no es algo extraordinario, yo lo vi y lo he visto en diferentes congregaciones donde yo he pastoreado. Liberación de demonios, sanidades, milagros. Esto se da donde quiera que está el Evangelio, el Espíritu de Dios, en los que lo creen, ¿no? Pero él está dando testimonio, pues, que había movimiento de Dios. Por algún tiempo, el hermano Aarón estuvo en comunión con la iglesia cristiana espiritual, pues en algunas ocasiones llegó a concurrir a las convenciones que celebraba dicha iglesia en Torreón, Coahuila, y en el año de 1937 fue visitado por el hermano Francisco Borrego y otro hermano de apellido Botello, en su carácter de supervisores de la obra, pues ellos deseaban conocer el estado de la iglesia referente a la doctrina y disciplina establecida en la misma. Pero el hermano Aarón, entre paréntesis, en un sentimiento de santidad y pureza de corazón, había ya establecido en la iglesia una doctrina y disciplina más estricta y con más fundamento bíblico. Y aunque muchos discutieron sobre el particular, ya no fue posible tener ningún acuerdo con ellos,
Y desde esa fecha el hermano Aarón determinó separarse de la iglesia cristiana espiritual. Aquí están hablando del 37. Para el hermano Borrego, la doctrina y disciplina que el hermano Aarón había implantado en la iglesia era muy extremosa y sin verdadero fundamento bíblico, pero el hermano Aarón lo afirmaba con las sagradas escrituras. Permítame saludar, Eusebio y Samuel han de estar en el infierno ya pagando. Ande. El que escribe es el hermano José María. Ah, muy bien. Gracias, hermano, por el dato. Hermano Joel es el que me obsequió este librito tan interesante. Mir Hernández, Lisette Estrada, Sergio Valencia. Gracias por estar aquí. Hay varios hermanos, Bueno, sigo con la lectura. Cualquier aclaración, hermano Joel, me dices. El nuevo nombre de la iglesia. El hermano Aarón, después de haber quedado independiente de la iglesia cristiana espiritual, enseguida convocó a todos sus colaboradores para deliberar referente al nombre que se le diera a la iglesia en el futuro. Y después de presentar sus ponencias, llegaron al acuerdo que la iglesia llevara el mismo nombre que ostentaba antes de la separación, es decir, Iglesia Cristiana Espiritual, y que solo se le agregara un nuevo título para diferenciarla, la luz del mundo. De hecho, aquí en el grupo habían subido una carta donde Samuel, era según esto la primera carta de Samuel, y todavía decía Iglesia Cristiana Espiritual, la luz del mundo, columna y apoyo de la verdad. Yo tengo por ahí ese documento, ¿no? El suscrito fue un colaborador como obrero de Dios en la iglesia La Luz del Mundo desde el año de 1936. Y en el año de 1938, en el mes de mayo, fui presentado por toda la iglesia en oración y ayuno, y con la imposición de manos del presbiterio se me entregó la facultad de ejercer el ministerio del pastorado, y se me responsabilizó de la iglesia matriz de ese movimiento por el lapso de 3 años. Y soy testigo que el hermano Aarón era un hombre de Dios abnegado en su ministerio. Mucho enseñó con la palabra de Dios, y su ejemplo, la belleza de la santidad, la humildad y la austeridad cristiana, siendo un obrero de Dios que no tenía de qué avergonzarse. Y muchas congregaciones fueron organizadas por la instrumentalidad de él y sus coadjuntores en diferentes partes del país. Pero como dijera el profeta Jeremías en Lamentaciones 4:1 y verso 20, ¿cómo se ha oscurecido el oro? ¿Cómo el buen oro se ha demudado? El resuello de nuestras narices, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las gentes, fue preso en sus hoyos. Bueno, no he checado si la escritura dice el resuello de nuestras narices, que ha sido una frase muy comentada, ¿no? Por una alabanza que sacaron unas mujeres, pero esto lo vamos a ver al ratito. Dice, pues el que fuera nuestro hermano Aarón, después de haber vivido una vida de santidad y en la austeridad cristiana, dejó todas esas virtudes e hizo naufragio en la fe, experimentando una caída fatal de la gracia de nuestro Dios, pues en una forma escandalosa quebrantó el mandamiento divino de nuestro Dios, no adulterarás. Éxodo 20:14. Fíjese, está diciendo que el hermano Aarón adulteró, ¿no? Esto lo está diciendo uno de sus pastores, el hermano José María. Hizo renegar al pueblo de Dios de su primer bautismo, o sea, está enumerando, ¿no? Primero dice adulteró. Número 2, hizo renegar al pueblo de Dios de su primer bautismo.
implantó en la iglesia la herejía del rebautismo, tomando de la Biblia algunos textos mal interpretados, y obligó a todos los componentes de la iglesia, por 3 ocasiones, a rebautizarse, con la amenaza de la excomunión al que desobedeciera su mandato. Aquí está el testimonio que, imagínense usted, se bautizó 3 veces, más el bautismo católico, pues Aarón Joaquín se bautizó prácticamente 4 veces, ¿no? Y las últimas se bautizó él solito. La última. La enseñanza disciplinaria del vestir honesto de la mujer cristiana la modificó, manifestando que esta enseñanza quedaba sujeta a lo que la conciencia dictara en el corazón de las hermanas. Implantó también otra herejía de perdición para traer sobre él y toda la congregación perdición acelerada, segunda de Pedro 2:1. Y consiste en esto: todos los pastores tienen de parte del hermano Aarón la orden de exhortar a las iglesias a su cargo para que concurran a la iglesia matriz del movimiento el día 14 de agosto de cada año, fecha de su cumpleaños, con el fin de celebrarle el día de su nacimiento, cuyo festejo consiste, 2 puntos, en hacer acto de presencia con ofrendas florales, felicitaciones y regalos de toda suerte. Se le cantan himnos espirituales dedicados a él. El templo se adorna con arcos de flores y demás adornos, pero ante todo, la ofrenda económica ocupa el principal lugar en dicho festejo. Nosotros, según la iluminación que hemos recibido del Espíritu Santo a través de las Sagradas Escrituras, hemos juzgado que todo lo que hacen los componentes de la Iglesia a la luz del mundo para festejar a su director es un culto idolátrico. Entre paréntesis pone: el espíritu de Pablo Samosateno, el hereje del año 260, de triste memoria para la Iglesia, se introdujo en Aarón. Por todo esto y lo antes mencionado, los que prometimos en nuestro bautismo dejar nuestra antigua manera de vivir y juramos abrazar las verdades contenidas en el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y perseverar en ellas hasta el fin de nuestra vida, determinamos separarnos no de la Iglesia, porque la Iglesia la forman los fieles, sino del que fuera nuestro hermano Aarón, director general, por no merecernos la confianza que le teníamos como ministro de Jesucristo. Y propusimos en nuestro corazón continuar en la doctrina y disciplina que por la dirección del Espíritu Santo hemos aprendido desde que principiamos la vida cristiana. Las iglesias que nos dieron la diestra de compañía en la determinación de la fidelidad a Dios y a su doctrina fueron 3 y 2 misiones pequeñas, y son las siguientes: Iglesia de México, Distrito Federal; Iglesia de Cuautla, Morelos; Iglesia de San Pedro Toltepec, Estado de México. Las 2 misiones que ahora son, por la gracia de Dios, grandes iglesias son Cuernavaca, Morelos, y la Iglesia de Ciudad Madero, Tamaulipas. Bienvenido, hermano Chuy. Estamos dándole lectura a un esbozo histórico de la Iglesia del Buen Pastor. Miembros del cuerpo ministerial: pastor local de la Iglesia de México, Distrito Federal, José María González; diácono Pablo Holguino Campo; diácono Elías Valdés, obrero de Dios; Dino Figueroa, obrero de Dios; Ivonne Hernández, obrero de Dios; Felipe Gutiérrez, obrero de Dios; David Rodríguez, obrero de Dios; Julio Juárez, obrero de Dios; Fidencio Flores; pastor local de la Iglesia de Cuautla, Morelos, Vicente Martínez; pastor local de la Iglesia San Pedro Toltepec, Estado de México, José I. Acevedo Vizcarra; obrero de Dios y pastor de la misión de Cuernavaca, Morelos, Domingo Vega
Peña. El templo en que estábamos congregados antes de la separación se le entregó al director de la Iglesia de la Luz del Mundo, y durante un año celebramos cultos de hogar y por último en una casa a renta ubicada en la ribera del río Consulado en el Distrito Federal. Pero en el mes de octubre de 1943 empezamos a celebrar nuestros cultos en nuestro templo La Hermosa, el cual estaba todavía en construcción en el mes de diciembre del mismo año. El templo estaba totalmente terminado, habiéndose celebrado la dedicación el día 1 de enero de 1944. De esta fecha en adelante dimos principio al trabajo espiritual de evangelización, y Dios, que es grande en misericordia, ha puesto su bendición en ello, y a la fecha nuestro pequeño movimiento cuenta con 35 iglesias y 15 misiones para la gloria y loor de nuestro Dios. Por lo que toca a nuestros enemigos permanentes, tanto ministros como miembros, quienes apoyan las herejías del director general de la Iglesia La Luz del Mundo, manifiesto a mis hermanos que una grande cima nos divide. Pues en el año de 1943, el director de La Luz del Mundo, según él, pone entre paréntesis, tuvo una revelación de parte de Dios, en la cual un ángel le anunció que debía bautizarse él solo, y para esto le señaló el texto de Hechos 22:16, y que en esa forma iba a tener principio la iglesia, y él les ordenó a todos los componentes de ese movimiento a su cargo que tenían que ser rebautizados juntamente con él, y así lo hizo. Y fíjense que esto concuerda con lo que dicen ellos mismos en su libro, ¿no? Pero contradice que la restauración empezó en el 26, porque lo que dice el libro de René Rentería es que se sabe apóstol hasta el 43, estamos hablando de la misma fecha en que se bautiza o se rebautiza. Dice, según las Santas Escrituras, esa revelación no puede ser de parte de Dios, porque la Biblia dice, pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error para que crean a la mentira. 2 de Tesalonicenses 2:11. Porque si alguno enseña otra cosa y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es hinchado, nada sabe, y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, maledicencias, malas sospechas. 1 Timoteo 6, 3 al 4. Otra de las herejías que nos divide del director de La Luz del Mundo es el haber hecho creer a los componentes de su iglesia que el agua de pozo que él principió a cavar, el cual se encuentra enfrente a la puerta del templo que tiene en Guadalajara, en la colonia Nueva Provincia. Fíjense que no dice Hermosa Provincia, sino Nueva. Fíjense la evolución, ¿no? En la colonia Nueva Provincia. Es agua que cura todas las enfermedades. Y él le ha dado el título a ese pozo, la fuente de Jacob. Amados hermanos, todo esto carece de fundamento bíblico y es más bien una obra de idolatría. Evitemos que nosotros y los nuestros vayamos a caer en los errores implantados por un hombre que ha perdido la visión celestial y solo piensa en lo terreno. Dice una nota aquí: escrito en la Constitución de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, el Buen Pastor, en abril de 1960. Oye, Chuy, pues ahora que vayamos a Hermosa Provincia hay que llevarnos unas botellitas para agarrar agua del pozo de Jacob, porque
cura todas las enfermedades, agua curativa. Claro, esto lo manejaba Aarón Joaquín en el 60, según el testimonio escrito. Creo que la gente de la luz del mundo ni siquiera sabe que se manejaba esa agua milagrosa, ¿no? Página 12. Consecuencias de la falla de Aarón. Como anteriormente hemos mencionado, que Aarón Joaquín en el principio del movimiento Luz del Mundo era una persona con una relación estrecha con el Señor Jesucristo y gran devoción por trabajar en el Evangelio, en lo cual permaneció un tiempo corto, porque después él estaba equivocando el camino hacia la verdad, contradiciéndose en lo que había inculcado a los congregantes de aquella iglesia. San Pablo nos dice lo siguiente: no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Primera de Corintios 9:27. Todo lo que había enseñado este varón, Aarón Joaquín, él mismo buscó la forma para cambiarlo con el fin de obtener un beneficio propio. Bien dijo Gamaliel, por la sabiduría que el Señor le permitía, lo siguiente: porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no lo podéis deshacer. Hechos 5, 38 y 39. Ahora Samuel Joaquín, hijo de Aarón Joaquín, es el que dirige esta iglesia a la luz del mundo, a la cual este varón la lleva aún más a la perdición. Como leímos antes, lo que no es de Dios no permanece. Se cumple, puesto que esta iglesia ha llegado a tal punto que algunos de ellos reniegan la doctrina que se ha impuesto sobre esta iglesia. Se cumple la palabra del Señor que dice: un poco de levadura leuda toda la masa. A continuación pondremos a su consideración una carta enviada por la iglesia ubicada en Los Ángeles, California, en abril de 1992. Esta iglesia pertenecía antes de esta fecha al movimiento de la luz del mundo. Pongamos atención a esta lectura y meditemos. Aviso pagado, o sea, en un periódico, ¿no? Al hermano Samuel Joaquín Flores, dirigente general de la iglesia La Luz del Mundo. Al hermano Samuel: los que acá firmamos somos miembros de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, La Luz del Mundo, cuya iglesia en la actualidad usted dirige a su personal manera. Por la presente, con el inalienable derecho que como creyentes y como personas nos asiste, hacemos a usted y a la hermandad de la Iglesia de la Luz del Mundo la aclaración siguiente, que por nuestro mutuo propio hemos decidido mantenernos al margen de su dirección por las siguientes razones. 1. Compenetrados de la fe y la doctrina que en su origen predicara el hermano Aarón, restaurador de la Iglesia de Jesucristo en su fase postrera, hemos decidido aferrarnos a esta fe y a esta doctrina, porque discernimos y entendemos que de acuerdo a los lineamientos trazados por la doctrina del apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Aarón, usted se ha desviado, abatiendo el rumbo original de la Iglesia del Señor. 2. Como miembros de la Iglesia, reprobamos la proclama que usted ha permitido se difunda en la Iglesia a nivel general, que usted es el mismo Dios, que usted es el Verbo encarnado, que usted es el predilecto Hijo del Altísimo, que usted es la vida de sus creyentes, que usted es el mismo Cristo hombre en persona, etc. Hermano Samuel, por elemental sentido ético de cristianos, repetimos, reprobamos tales herejías. 3. Reprobamos la proclama de su falso ministerio respecto a su apostolado.
Usted sabe que de acuerdo a la doctrina fundamental de la Iglesia, no le asiste ningún derecho para ello, ni moral, ni histórico, ni mucho menos doctrinal. 4. Reprobamos la manifestación de honra, la ponen la palabra honra entre comillas, que a usted parece deleitarle en gran manera saber el manipuleo que hacen sus pastores para prepararle estas vergonzosas francachelas con sus procaces bailes, canciones pasionales, danzas y mariachis casi todo el año. Su cumpleaños, el cumpleaños de su esposa, el día del padre, el día de la madre, el aniversario de su boda, el día del maestro, el cumpleaños de sus hijos, los príncipes, lo ponen ahí en paréntesis. En fin, cualquier ocasión es buena, y si no, pues se inventa. Hermano Samuel, nos da tristeza la condición espiritual a la cual usted ha llegado. Dios lo ilumine. Queremos aclarar, hermano Samuel, que usted como persona, dice entre paréntesis, sin investidura espiritual alguna, puede hacer de su vida lo que bien a usted le parezca, y nosotros defenderemos ese derecho suyo. Pero como guía espiritual nos apena en gran manera. El Señor lo ilumine. Hermano Samuel, ¿usted cree que postularse como apóstol solo le trae ventajas personales, tales como canonjías, prebendas y prerrogativas ilimitadas, etcétera? ¿No piensa, hermano Samuel, que con ese cargo es usted múltiple responsable de la iglesia que usted dirige, la cual deberá celar como a una virgen pura como corresponde a la esposa de Jesucristo, y no permitir su prostitución espiritual con las prácticas señaladas en líneas anteriores? Hermano Samuel, acuérdese de Saúl, de Salomón y de otros tantos hombres que, aunque escogidos por Dios, Él en un momento dado los arrojó de su presencia, haciendo caso omiso de lo que Él había dispuesto. Es más, acuérdese de los ángeles que no guardaron su dignidad y dejaron su celestial habitación. Estas son las razones por las cuales reiteramos nuestra decisión de mantenernos al margen de la iglesia que usted dirige. Dios le bendiga. Firmamos Salomón Coronado, Marta Mendoza, Marta Méndez, Juan Méndez, Absalón Ramírez, Leopoldo Gallardo, Silvia Méndez, Perfecto Ramírez, Gonzalo Cervantes, Seferín Hernández, Virginia Cervantes, Graciela Flores, Francisco Méndez, Eunice Thompson, Joana Méndez, Ana Laura Reyes, Élida Cervantes, J., Luis Delgadillo, Gonzalo Cervantes Jr., María Guadalupe Muñoz, Natán Cervantes, Ana María García, Yemima Cervantes, María Concepción Mendoza, Johnny Cervantes, Carlos Pedrosa, Jael Cervantes, Elizabeth Cervantes, Los Ángeles, California, abril de 1992. Bueno, llegó Caleb Córdoba, le estamos dando lectura a Caleb aquí a un documento que se titula Esbozo histórico de la Iglesia El Buen Pastor. Tengo 10 minutitos más. Sigo leyendo. Algo nuevo, cada día. La opinión. Historia de la separación e inicio del movimiento El Buen Pastor. Hermano en Cristo Jesús, tomando en cuenta el gran crecimiento de nuestra congregación, gracias a Dios, y dándome cuenta del importante porcentaje de hermanos jóvenes o integrantes nuevos que bendito Dios ha traído a su redil santo y que, por diferentes motivos, no conocen la historia de nuestro movimiento. Su hermano Francisco Jesús Belmonte Ramos ha propuesto en mi corazón
darla a conocer, ya que la mayoría de los siervos de Dios de esa época ya han dormido en Cristo Jesús. Y yo como testigo de aquellos me daré a la tarea de llevar a cabo el relato del nacimiento de este gran movimiento, considerando que es importante para todo integrante de nuestra congregación conocerla para que no sean sorprendidos con información falsa de gentes que no conocieron la realidad, sino que solo saben lo que les contaron. Pero este su siervo contará lo que mis ojos vieron y mis oídos oyeron, ya que si hablara mentira, nuestro Dios no lo permitiría. Ya tenemos aquí un segundo cronista, ¿no? Estamos hablando de, redactor, no cronista, Francisco Jesús Belmonte Ramos. A este servidor le hablaron de Cristo en el año 1937. Fui evangelizado por el hermano Felipe Gutiérrez. Escuché la doctrina y sinceramente se me hizo difícil dejar las cosas del mundo, pero desde ese día que la palabra de Dios llegó a mí, no pude vivir tranquilo y fue así como por los últimos meses de 1940 regresé a la iglesia donde había encontrado la felicidad que solo Dios puede dar. Feliz lo acepté y me bauticé, siendo sellado por la promesa del Espíritu Santo 2 días después. Fue así como al año me invitaron a cantar en el coro, pues yo ya era espiritual, requisito indispensable para pertenecer a él, así como para dar puntos de doctrina, una vez ya realizando estas actividades a favor de nuestro Señor. Fui invitado conjuntamente otros hermanos a evangelizar. De ellos recuerdo a nuestro hermano Julio Torres, Miguel García, Pedro Valencia, Ramón Chávez, José Álvarez y su hermano Jesús Belmonte R. Todos en esa época teníamos la calidad de obreros. También en aquel tiempo se encontraba el hermano Pablo Holguín, que era diácono junto con el hermano Elías Valdés, y como pastor estaba el hermano Ramón Rodríguez, que después sería sustituido por el hermano José María González, que fue el primero que escribió, ¿no? en este librito. Por esa época y gracias a la actividad evangelizadora de todos nuestros hermanos, creció tanto nuestra iglesia, hablando concretamente y en especial de la iglesia de Vallejo, que muchas veces los hermanos tenían que escuchar la palabra de Dios desde la calle porque en el templo ya no cabían. Estos acontecimientos serían por el año de 1942. En este mismo año fue cuando en puntos doctrinales empezamos a escuchar que vendrían falsos profetas, falsos doctores y que estos saldrían de su mismo pueblo. Por eso nos exhortaban para que estuviéramos apercibidos y alertas y que oráramos mucho. Esa clase de enseñanza la escuchamos aproximadamente por 2 meses. O sea que los líderes ya escuchaban, estaban en desacuerdo, ¿no? Y aconteció que nuestra hermana Teresa, esposa de nuestro pastor y hermano José María, llegó de Guadalajara y le platicó a su marido que a Joaquín Arón, obispo gobernante de nuestro movimiento por aquel tiempo, se le había festejado su cumpleaños con muchos regalos y que se le habían cantado cantos en su honor, no obstante que nuestra doctrina dice cantad alegres a Dios y no al hombre. Bueno, esto es la lógica normal en cualquier creyente de la palabra de Dios, en cualquier redimido. No encuentras en la Biblia, y este es comentario mío, algún canto a algún apóstol. Los famosos cantos de elección son inventos de la luz del mundo, ¿no? Dice, se le habían cantado, repito, cantos en su honor, no obstante que nuestra doctrina dice cantar alegres a Dios y no al hombre, así como también no acepta la idolatría hacia los mortales. De los cantos que se le cantaron fueron 569, 570, 566,
561 de los himnarios que utilizan los denominados de la luz del mundo. Con todos estos acontecimientos, claro que no estuvimos de acuerdo, ya que por aquel tiempo sentíamos que nuestro obispo gobernante pretendía llevar una doctrina justa, pues prohibió la corbata, argumentando que era un adorno. También hizo que los hermanos que poseyeran retratos los quemaran. O sea, Joaquín Arón les decía, quemen los retratos, ¿no? Y también la corbata, quítesela. Los hermanos que poseyeran retratos los quemaran, aduciendo que tenerlos no era conforme a la doctrina. Pero por otro lado, sí permitía banquetes en su honor, dándonos cuenta, así como dice la palabra de Dios, colaba el mosquito y se tragaba el camello. Fue así como conductas no agradables para nuestro Señor Jesucristo, Joaquín Arón sí las llevaba a cabo, como por ejemplo los banquetes que se realizaban con pretexto de festejar su cumpleaños, aun cuando la palabra de Dios nos dice que todos los que hicieron banquete fracasaron. Por ejemplo, el rey Asuero, la reina Belsasar hizo banquete, desobedeció y fue destronada. Aquí pues el dato es inexacto, ¿no? No hay ninguna reina Belsasar. Los hijos de Job perdieron la vida en un banquete. Juan el Bautista fue víctima en un banquete que realizó Herodes. Cuenta la Biblia en uno de sus pasajes que después de haber bailado muy bien la hija de Herodías, el rey complacido le dice, pídeme lo que quieras que te lo daré. Y pidiéndole un consejo a su madre, ésta le dice, pídele la cabeza de Juan Bautista en una charola de plata. Y el rey, por la promesa que había hecho, tuvo que cumplirle aún en contra de su voluntad. Es así como se comprueba que de los banquetes emanan grandes males. Por eso nuestro Dios los prohíbe. En Gálatas 5:19 nos dice, los celos, las contiendas, borracheras, muertes son fruto de los banquetes. Y en ellos no está Dios, sino el espíritu malo. Pese a todo esto, Joaquín Arón llevaba a cabo banquetes festejando su cumpleaños, y Dios no tardó en mostrar su desaprobación a este tipo de celebraciones, porque a raíz de ese banqueteo hubo muchas dificultades. Algunos hermanos murmuraron, otros se disgustaron, otros más decayeron en su fe, todo por causa de ese festejo, ya que se dieron cuenta de situaciones contrarias a la palabra de Dios. El Señor nos dice, hay de aquel por quien viene el escándalo, Mateo 18:6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera colgado al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en lo profundo de la mar. Al enterarse Joaquín Arón del descontento que causó aquí en la Ciudad de México entre todos nosotros la celebración de su cumpleaños y que no estábamos de acuerdo, le mandó decir al hermano José María de su próxima visita. Esta fue el 26 de agosto de 1942, que llegaría por tren en la noche. Es así como los siervos de Dios se apresuraron a encontrarlos en la estación de lechería, solo con el fin de que no fueran a dañar a algunos miembros de la iglesia, sino que primero tuvieran una reunión entre ellos para tratar de arreglar las diferencias existentes. Llegaron al templo de Vallejo aproximadamente a las 11 o 12 de la noche. Su hermano, vivía en el templo. Esa noche, al estar durmiendo, desperté al escuchar voces. Me levanté y acudí al templo y me di cuenta que era Joaquín Arón y su comitiva, la mayoría puras mujeres, que lo rodeaban, y por otra parte estaba el siervo de Dios, José María, y hermanos que lo acompañaban.
Poco después dio inicio a la reunión. Principió Aarón manifestando que sabía que existía descontento entre la iglesia por causa de ciertos acontecimientos ocurridos en Guadalajara en cuanto a la celebración de su cumpleaños. Y contestaron los hermanos: sí, así es, no estamos de acuerdo. E intervino el hermano José diciendo: hermano, sentimos que esta no es la doctrina que usted nos ha enseñado. Hemos reconocido que esta es de Dios porque está basada en las Santas Escrituras, prosiguió diciendo, y no queremos esa clase de festejos ni que vuelva a repetirse lo ocurrido en Guadalajara. Y si usted los quita, no habrá problema y seguiremos trabajando en la obra de Cristo. Al oír esto, Joaquín Aarón pregunta: a ver tú, Marcelino Vargas, tú, Vicente Martínez, Lino Figueroa, hermano Domingo Vega, ¿qué dicen a todo esto? Contestan: estamos de acuerdo con el hermano José en cuanto a lo reclamado, porque es lo mismo que pedimos nosotros. Al oír esta contestación, Joaquín Aarón se puso muy pensativo y titubeante. Yo, desde el lugar donde me encontraba presenciando aquella reunión, sentía que Aarón comprendía y aceptaba las justas razones de los hermanos y que quitaría todo aquello que no estaba conforme a la palabra de Dios. Presintiendo lo mismo las mujeres que lo acompañaban, y antes de que dijera nada, se quedó y pensando de pronto se escuchó decir: no, hermano, interviniendo una de ellas, no acepte, no permita eso, porque usted perderá su autoridad, y cuando usted pretenda implantar alguna cosa, estos, refiriéndose al hermano José y a los hermanos que lo apoyaban, no le van a obedecer, se van a rebelar. Y así transcurrieron pocos minutos, y Aarón seguía pensativo, y las mujeres seguían insistiendo para que no aceptara. Después de un rato contestó: no quito nada. Esto lo ponen en signos de admiración. Y los hermanos que estaban con el hermano José dijeron: no estamos de acuerdo. También con signos de admiración o de exclamación, ¿no? Y como la intransigencia y soberbia reinó en Joaquín Aarón y su comitiva, el hermano José María y compañía optaron por retirarse a sus casas. Desde ese momento ellos ya no salieron del templo, se apoderaron de él. Allí durmieron. Es un dato interesante que esta comitiva de mujeres, es raro, ¿no?, que un supuesto apóstol viaje rodeado de mujeres. Vaya, el sentido común te dice que no está correcto. ¿Y qué hacen los esposos dejando a las señoras viajar con el siervo de Dios? Pero es curioso que son ellas las que intervengan para que este hombre continúe empecinado en el culto que acababa de iniciar alrededor de su persona. Ya habíamos leído que permitió que le llevaran flores, le cantaran cantos. Y lo que empezó con Aarón, y es que, hermanos, fíjense que a mí la experiencia me ha dicho que todo árbol da fruto según su género. Pero ahora aplicado, pues, yo he mirado movimientos donde el que inicia el movimiento es un adúltero. Por ejemplo, un movimiento de aquí de la zona, un evangelista que se le descubre que tiene 2 mujeres y cuando la iglesia lo juzga, lo quiere meter en cintura, este se revela, saca una nueva doctrina y forma su movimiento, pero después me toca a mí ministrar a los pastores de este movimiento, que la gran mayoría, o no para decirlo muy exactamente,
muchos de ellos tienen problemas de adulterio, de este tipo, problemas sexuales, porque el líder está infectado. El espíritu que está en el líder traspasa a los demás líderes, y esto yo lo he visto. Cuando nosotros leemos los maestros que tuvo Aarón, Saulo y Silas, Saulo tenía 2 mujeres, y muchas de las ideas de Aarón Joaquín las tomó de ahí. Y este adúltero, este bígamo, no solo tenía 2 mujeres, sino que, según la historia de ellos mismos y de la historia de la IS, proponían la vida comunitaria, pero Saulo, usando de su autoridad espiritual, entre comillas, seducía a las esposas de los feligreses, y dice la historia que lograba que los esposos le entregaran a sus esposas. Y creo que uno de los incidentes que se relatan en la historia de la IS, no creo, estoy seguro porque lo acabo de leer ayer, es que precisamente el movimiento saulista se desintegra cuando en el galerón hace que una viuda duerma con él. Pero la viuda tenía 2 hijos, un muchachito y una muchachita, y cuando este sinvergüenza le dice al muchachito y a la muchachita que también ellos 2 deben dormir con él, pues evidentemente el muchacho, como cualquier hombre, como cualquier varón con sentido común, protestó. Si bien el muchacho aceptaba hasta cierto punto, mi mamá está sola, es una adulta, aunque era una relación adúltera, ¿no? Pero ya cuando se trató de que violaran a su hermana y a él mismo, protestó y le gritó en la cara. Imagínese usted el hombre que bautizó a Aarón Joaquín lo que hacía. Y ahí se deshace, es el principio del desvanecimiento del movimiento saulista. Pues aquí vemos a Joaquín Aarón con una comitiva de mujeres, y que son ellas las que lo incitan a que no se retracte de esta incipiente adoración, la adoración que iniciaba. Fíjense que yo pensaba que toda esta basura de cantarle alabanzas en una pasarela a un hombre había empezado con Samuel. No, empezó con Aarón. Y viene desde el abuelo. Pero no solo desde el abuelo. Estas prácticas raras y estos rumores de relaciones ilícitas y violaciones vienen desde los líderes que tuvo, los líderes espirituales que tuvo Aarón Joaquín. Bueno, sigo leyendo. Página 20. Dice que durmieron en el templo, ¿no? Y horas después, cuando los hermanos se presentaron para la oración de 5, para la oración de las 5 de la mañana, el hermano Lino, al dirigirse hacia el púlpito para llevar a cabo la oración, este le fue ganado intempestivamente por Julián, el ayudante de Aarón, para poder de ahí confundir a la congregación y hablar mentira de los hermanos que se habían rebelado, a causa de lo hecho por Joaquín Aarón. Pero el hermano Domingo Vega, al darse cuenta de esta situación, comenzó a decirle a los hermanos: sálganse todos, no escuchen, porque estos impíos han dejado la doctrina. Y todos nos salimos. Váyanse a la casa pastoral con el hermano José María. Allí nos reuniremos y explicaremos esta situación. Y él se quedó en la puerta para que no entrara nadie. Ándele. Estuvo bueno el asunto, ¿no? Al llegar a la casa pastoral, encontramos que el hermano José ya estaba haciendo sus maletas para irse, porque pensó: estos hombres ya se apoderaron de todo. Y como obispo gobernante que era Joaquín Aarón de nuestro movimiento, la iglesia lo respetaba y supuso que todos lo seguirían, y que él, nuestro hermano José, estaba solo. Por 4ª vez se le llama a Aarón Joaquín en 1943 obispo gobernante, nunca se le llamaba apóstol,
porque el asunto de que ya es apóstol y que la iglesia va a empezar con él apenas se está fraguando en su mente, ya se está haciendo culto alrededor de su persona, y aquí en el cisma se le llama obispo gobernante de nuestro movimiento. No estaba la costumbre en el 43 de decirle el apóstol de Dios o el apóstol de Jesucristo. Se estaba fraguando apenas la idea. Y luego dice el relato, pero no era así, porque la iglesia, al saber los motivos del hermano para rebelarse contra Aarón, lo apoyaron, ya que conocieron la acción sucia de los que se apoderaron del templo. Fue así como la iglesia nos solidarizamos con el hermano José María y le manifestamos el deseo de que él nos siguiera pastoreando ese mismo día, o sea, el 27 de agosto de 1942. Corrección, es en el 42 que se está dando el cisma, y hasta ese momento una de las iglesias principales en México, el Distrito Federal, no le llama apóstol, sino obispo gobernante, le llama director general. Entonces, es hasta el 43 que Aarón se crea apóstol y empieza con la doctrina inventada de la elección. Dice, sigo leyendo en la página 21, fue así como la iglesia nos solidarizamos, dice, el 27 de agosto del 42, en la oración de 9, estaban muchas hermanas y también hermanos a las puertas del templo, ya que se habían enterado de lo que ocurría, pero no podían entrar porque las puertas de la iglesia estaban cerradas y no querían abrir. Fue así como llegamos David Rodríguez y yo acompañándolo, pues en ese tiempo trabajaba con él en una panadería de su propiedad. Y de tanto insistir para que nos abrieran, ya que sabíamos que sí había quien lo hiciera, se dignó abrir José Chávez, yerno de Joaquín Aarón. Aquí ya te habla de un familiar, ¿no? Y dijo, ¿qué quieren si ustedes se han rebelado contra el siervo? Fíjese, otra vez, y ahora de la parte de Aarón, no le llama contra el apóstol, sino contra el siervo. Y este es el testimonio que hay. Fíjense que por allá por los años 1974, siendo yo un niño, llegó un emisario de la luz del mundo a predicar. Mi padre amablemente lo pasó, le dio la predicación y hizo un planteamiento un tanto tímido, pero habló con autoridad, ¿no? En su forma, aunque dio a entender que pues él venía de la iglesia verdadera. En el café, yo estaba a un lado de mi padre, porque mi padre era un pastor bautista, y escuché la conversación y recuerdo muy bien que el hombre dijo, mi iglesia comenzó con el siervo de Dios. ¿Quién es el siervo de Dios? Dijo mi padre. Dijo, Aarón Joaquín. Y de manera arbitraria le mostró el texto que dice, ninguno toma para sí la honra, sino el que es llamado como Aarón. Allá está en el libro de Hebreos. Oiga, pero eso se refiere a Aarón, el hermano de Moisés, no a los Joaquines. Mi padre sonrió porque mi padre estaba muy preparado, ¿no? Cualquier persona con educación mediana, pues no se puede dejar engañar sacando textos fuera de contexto. Pero no le decían el apóstol Aarón, sino el siervo de Dios, y también lo mencionó como profeta. Porque no estaba popularizado ni aún después de su muerte que a Aarón le llamaran el apóstol, se le llamaba el siervo de Dios, el profeta, el hombre de Dios, pero el más común apelativo era el siervo. Sí empezó su idea en la mente, pero no se fraguó la doctrina de la elección sino hasta
con Samuel, por eso mandó cambiar la historia que había escrito René Rentería. O sea, el cambio de la historia obedece a insertar la doctrina de la elección. Aquí José Chávez, yerno de Joaquín Arón, le llama el siervo. ¿Qué quieren?, dijo José Chávez, yerno de Joaquín Arón, y dijo, ¿qué quieren si ustedes se han rebelado contra el siervo? Y nosotros le contestamos, los que se han rebelado son ustedes, pero contra Dios, porque no llevan a cabo la doctrina como manda nuestro Señor Jesucristo en su palabra. Como debatíamos diferentes puntos y yo como miembro de la iglesia quise intervenir en la plática, pero como a José Chávez no le gustó, quiso humillarme, pues él era un pastor y yo un pequeño obrero. Me dijo, ¿y tú qué tienes que hablar si eres un niño? De esta forma comenzó a atacarme y yo le dije, ¿estás seguro que soy un niño? Esta pregunta se la hice hasta por 3 veces y él en tono burlón y señalando con su dedo mi boca prosiguió diciendo, sí, mira, todavía tienes la leche en los labios. Y yo le dije, ciertamente soy un niño, es cierto lo que dices, entonces yo soy el dueño del reino de los cielos, porque la palabra de Dios dice en Mateo 19, allí por el 13 en adelante, porque de los niños es el reino de los cielos. ¿Es así o no?, le pregunté. Por lo tanto, tengo más derecho de luchar para que se cumpla la doctrina del Señor. Tú ya eres grande, estás en peligro de perderte, porque si no te arrepientes estás en pecado y no podrás obtener un lugar con nuestro Dios. Vamos, contéstame, insistí, y no pudo contestarme nada. Sintiéndose perdido y no hallando qué decir al momento, el enemigo lo iluminó con una mentira diciendo, tú no tienes derecho a decir nada porque yo te vi con la mujer de David besándote, o sea, con el hermano con el que yo trabajaba. ¿Ah, sí? ¿Tú me viste?, le pregunté. Sí, yo te vi, me dijo. Entonces, si me viste, ¿por qué toleraste mi supuesta maldad? Eso quiere decir que tú eres un aparcero. Por tanto, te conviertes en cómplice de mi supuesto pecado y llevas la misma condena. Y al oír esto ya no había que mentiras inventar. En ese tiempo yo era un joven y la hermana era grande con hijos. Además, si José Chávez tenía unas escasas horas que había llegado de Guadalajara junto con Aarón, entonces ¿cuándo fue que vio lo que decía de mí? O sea, que en ese momento la iglesia se dio cuenta de lo absurdo e incongruente de su mentira, urdida al sentirse perdido. Déjenme saludar a Arturo Cervantes, Héctor Vera, estamos aquí temprano en la emisión, Fer Franco, bienvenido, Raquel Guerra, Sergio Valencia, salam a todos. Todos los hermanos que presenciaron esto, que eran muchos, se dieron cuenta de su falsedad y se oía que decían, es cierto, perversos, le gritaban. Ahora comprendemos que ustedes son los que se han rebelado en contra de la doctrina. A partir de esos días, la iglesia vivió momentos muy difíciles, ya que la incertidumbre se apoderó de muchos de nuestros hermanos que trataban de ser confundidos por Joaquín Arón y compañía con sus falsedades. Y como la iglesia cuando sabe algo, sus miembros no se callan, no se conforman, hasta conocer la verdad, fue así como sucedió en aquella ocasión. Por todo lo anterior expuesto, el trabajo para todos nosotros fue arduo, porque teníamos que correr de un lado a otro, predicando y defendiendo la doctrina, ya fuera de día o de noche, nos mandaban llamar para informarnos que ya Aarón se encontraba con determinado hermano o hermana, tratando de convencer para que lo aceptaran con su falsa doctrina, pero Dios en su justicia que nunca nos dejó, no lo permitió, ya que cuando los hermanos conocían los motivos por los cuales nos rebelamos contra Aarón, nos apoyaban a nosotros y ellos no convencieron a una sola alma.
En cierta ocasión, que llegamos reunidos con el hermano José María, llegó la hermana Lupe Abelarde. Mire qué curioso, ¿no? Esta señorita aparece en el libro de Helio Masferrer como que fue la que denuncia ella y su mamá a Aarón, porque la había dejado embarazada y que la esposa de Aarón la quiso hacer abortar para cubrir el pecado, y luego las manda a Tapachula, Chiapas, y luego las amenaza de muerte. Bueno, eso está en los anales del periódico en Guadalajara, según los datos de Helio Masferrer. Pero aquí es Lupe Abelarde, allá es Lupe Abelar. Llegó la hermana Lupe Abelarde saludándonos, y el hermano José le dijo: hermana Lupe, ¿qué anda haciendo por acá? Y ella le contestó: hermano, supe que se había apartado de Joaquín Aarón y me sentí apoyada, ya que yo también estaba en desacuerdo, pero no decía nada por miedo a que me quitaran a mi madre, porque sepa que así lo hacían con aquellos que no consentían sus procederes. Les retiraban a sus seres queridos. Este es un problema grave, el ostracismo. La Iglesia Luz del Mundo, como cualquier otra secta, desbarata familias, porque no estás con el siervo, no estás con la doctrina. A los hijos los corren de las casas si dejan de ir a la iglesia. Yo tengo testimonios, me los han dicho cara a cara. Y esto es algo muy doloroso, porque si por una doctrina tu esposa te va a dejar, yo estoy de acuerdo que dejes a un hombre que está vendiendo marihuana, droga, y va a poner en peligro tu vida. Pues cuidado, ¿no? A un pedófilo que va a violar a tus hijos. Pero a una persona que cree en una doctrina bíblica, equivocada o no, pero que no afecta contra el no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio. Esto de presionar a la familia de esta forma, esto es un crimen. Y yo creo, hermanos, que esto se va a legislar pronto en diferentes países, porque el problema de las sectas que desbaratan familias es real y ya tiene años. Y los dirigentes de los derechos humanos están considerando, es un tema espinoso, pero se tiene que legislar, y yo siento que esto se va a legislar. Por ejemplo, fíjense que aquí en México, en la nueva ley de asociaciones religiosas y culto público, ya está prohibido que los líderes religiosos exijan el diezmo o la ofrenda. Yo creo en el diezmo, yo creo en la ofrenda, pero no exigir y amenazar a la gente. Yo lo practico, no nomás lo creo de lengua. Toda la vida lo he practicado, toda la vida lo he creído, pero no maldecir, condenar, porque el dar o no dar entra dentro de lo que es la liberalidad de la persona. Pero ya se legisló en México, ninguna persona será obligada, claro, que no se haya implementado, eso es otra cosa, pero aquí en México ya tenemos ese punto legislado, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero yo creo que se va a legislar muy pronto este asunto de separar las familias por creencias religiosas. Entonces, en el tiempo de Aarón dice que Guadalupe Abelar se está quejando. Yo me sentí apoyada, dice, ya que yo también estaba en desacuerdo, pero no decía nada por miedo a que me quitaran a mi madre. Porque sepan que sí lo hacían con aquellos que no consentían sus procederes. Les retiraban a sus seres queridos, hijos, maridos, padre o madre, envolviéndolos, cautivando sus mentes, y se los llevaban con ellos, alejándolos de sus familias. Por eso Lupe tenía razón en su temor. Y siguiendo con la conversación, ella sintiendo confianza, y ya que la falta que a cargo traía
ya que no la soportaba y tratando de aliviarla nos confió su secreto, señalando a un pequeño que la acompañaba. Miren, este niño, que es mi hijo, lo es también de Joaquín Aarón, del que se dice siervo de Dios. Por sexta vez no se le llama apóstol, sino siervo de Dios. Lo voy a subrayar. Y te voy a subir el PDF, ¿eh? Te voy a subir el PDF. Aquí Guadalupe Avelar está dando testimonio delante de testigos que efectivamente Joaquín Aarón la había embarazado. El niño tenía 5 años. Déjenme subrayar la parte donde dice del que ustedes dicen, del que se dice siervo de Dios. La doctrina de la elección de que era apóstol no estaba vigente en 1942. Eso lo dice el esbozo histórico de la Iglesia del Buen Pastor, lo dice la IS, lo dice la historia de René Rentería, y la nueva historia fue cambiada por Samuel, donde ya era apóstol desde el 26. Mentiras, hermano. Leo de nuevo. Lupe tenía una carga, ¿no? Por eso Lupe tenía razón en su temor. Y siguiendo con la conversación, ella sintiendo confianza, y ya que la falta que a cargo traía, o sea, estaba en pecado, pues, ya que no la soportaba y tratando de aliviarla nos confió su secreto, señalando a un pequeño que la acompañaba. Miren, este niño, que es mi hijo, lo es también de Joaquín Aarón, del que se dice siervo de Dios. Nosotros quedamos sorprendidos, incrédulos, pero al observar bien al niño, nos dimos cuenta que tenía su mismo color y su misma fisonomía. Y ya no tuvimos duda alguna. El niño se llamaba Abel. Tendría 4 o 5 años. Fue así que nos dimos cuenta del pecado de Aarón. Sepan todos los que nos escuchan que estamos leyendo testimonios de gente que vivió estas cosas y que es una mentira que este Aarón casi volaba en el aire. Y imagínate tú, hasta Samuel terminaron diciendo que era un ángel y le pusieron hasta alas. O sea, pon los pies sobre la tierra, eran hombres comunes y corrientes, siervos de Dios. Aarón, para mí, como estoy leyendo, pudo haber sido un siervo de Dios, pero se desvió, como cualquier otro. Ha habido muchos movimientos donde empezaron los hombres de Dios bien, milagros, sanidades, grandes iglesias, para después salir con Domingo 7. Este es un tema tan común y era bueno que la gente de la luz del mundo leyera la historia real, y ya dejara de vivir en esa nube de ensueño de que hay apóstol de Dios en la tierra y creer que todos los demás movimientos están desautorizados. Ellos han comprado una idea y no conocen su propia historia y están engañados. Estos videos son solamente para ventilar lo que dice la historia y que tú te des por enterado y no digas, no, pues yo no sabía, eso lo inventaron. No, no estamos inventando nada, estamos dando lectura al testimonio histórico. Mire lo que dice, que el niño tendría 4 o 5 años y así nos dimos cuenta del pecado de Aarón. Entonces supimos que lo que nosotros le reclamábamos no era nada. Al compararlo con el pecado de adulterio que él había cometido, después supimos que seguía cayendo y cometiendo actos fuera de la doctrina, enterándonos que urdió un nuevo bautismo, porque como el hermano que lo había bautizado se quedó con nosotros, que era el hermano Lino Figueroa,
cometió un error mayor al bautizarse solo, ya que ni Cristo lo hizo, o sea que él se sintió mayor que el Señor. En toda la palabra de Dios no encontramos un solo pasaje donde nos cuente que alguien se haya bautizado solo, pues es así que hasta el mismo Jesucristo no lo hizo, ya que él fue bautizado por Juan el Bautista para cumplir toda justicia. Bueno, en los videos de Emblemas TV, ellos mismos dan testimonio unas ancianitas. Yo estaba ahí, dice la ancianita, cuando fulano de tal se puso aquí la pila y luego para no tocar al siervo le pusieron una manta, ¿no? Y la agarraron por las puntas para no tocarlo porque pues era el siervo, no había nadie digno de bautizarlo y entonces Aarón se echa para atrás él solo, se rebautiza solo. Y aquellos jalaron la cobija para levantarlo. Y después mandó que él bautizó a otros y estos otros bautizaron a toda la iglesia. Rebautizó a la iglesia. Pero era porque el bautista de él se había quedado con el grupo disidente. Y es ahí donde en la mente de Aarón, Joaquín fragua, o sea, trata de borrar sus pecados, trata de borrar el pecado con la señorita Guadalupe Avelar, trata de borrar su pasado, porque tenían la idea en la mente de la regeneración bautismal, o sea, que el agua es la que te salva, ¿no? Entonces, y dice, de aquí en adelante ya soy apóstol y de aquí vamos a empezar. O sea, la doctrina de la elección fue fraguada en medio de actos de pecado, en medio de reivindicaciones de que mi pasado se borra y aquí hay un nuevo comienzo. Lo puedes leer ahí en la historia de ellos, tanto en la original como en la pinceleada, en la retocada. Pero descubres que el último bautismo fue con motivo de que su bautista original se quedó con el grupo disidente y que se le había descubierto el pecado. Y él pensaba que en la historia se iba a borrar, ¿no? Pues no, nuestro apóstol casi descendió del cielo y cuando cayó del cielo ya traía la Biblia debajo del sobaco, o más bien del brazo. La verdad es que todos los líderes han recorrido a la Biblia, pero no faltará uno que otro chiflado que termine diciendo que sus palabras son mayores a las que se leen en el libro santo, ¿no? Supimos que lo que le reclamábamos no era nada al compararlo con el pecado de adulterio que él había cometido. Después supimos que seguía cayendo y cometiendo actos fuera de la doctrina, enterándonos que urdió un nuevo bautismo, porque como el hermano que lo había bautizado se quedó con nosotros, que era el hermano Lino Figueroa, cometió un error mayor al bautizarse. Bueno, ya dice que Jesucristo no lo hizo, etcétera. Me quedé en el párrafo siguiente. Por aquel tiempo la iglesia de Vallejo se componía de unos 325 miembros y solo se quedaron con ellos como 25. Desde el principio, o sea, nosotros éramos unos 300. Recuerdo que las primeras iglesias de nuestro movimiento fueron estas: la iglesia del Hierro, la de Cuautla, San Pedro Toltepec, Mayorazgo, Tampico y una pequeña misión que ahora es la iglesia de Cuernavaca. Gracias a Dios que ahora nuestro movimiento del Buen Pastor ya llega a 300 templos y seguimos creciendo. Durante los siguientes 8 días, después de la separación de Joaquín Aarón, hubo bastantes dificultades, ya que ellos, cuando nos reuníamos, nos echaban a la patrulla. Algunos hermanos fueron a parar a la cárcel, como Pedro Valencia, Isabel Acevedo y otros que no recuerdo por ahora. Mire, había persecución de parte de la Luz del Mundo contra los disidentes. O sea que lo que les hacían los católicos a ellos, ahora ellos se los estaban haciendo a sus correligionarios. Y así iniciamos haciendo cultos en las casas y hasta allí nos echaban a las autoridades de gobernación.
Luego anduvimos por diferentes templos, pidiendo favor de que nos concedieran hacer nuestros servicios. Y todos acudíamos a servir al Señor, orando y cantando alabanzas. Y después, sabiendo que no podíamos continuar así, alquilamos un jacalón grande, allí por el río de San Joaquín, y lo acondicionamos para hacer nuestros servicios, y conforme nos organizábamos y pasaba el tiempo, decidimos comprar un terreno para ahí edificar un templo que ahora es el de hierro. Un hermano llamado Felipe Martínez, que ya durmió con el Señor y que estaba recién convertido, parece ser que fue el que aportó la mayor parte del dinero para comprar el terreno, y nosotros todos nos juntamos y enseguida empezamos a construir la casa de oración, todos con mucho entusiasmo, unos ofrendando dinero y otros trabajando, en fin. Había una grande alegría y pronto vimos terminado nuestro templo. Todo esto ocurrió en el año de 1943. Y en 1944, por el mes de abril, nos separamos para celebrar nuestra primera Santa Cena. Esta la celebramos conforme a la palabra de Dios, después de estudiar y analizar las Sagradas Escrituras, y basándonos en ellas, nos dimos cuenta que el pueblo de Israel celebró la Pascua por el mes de abril, y no como lo hacía Joaquín Arón y los llamados de la luz del mundo, porque la hacían en enero, por diferentes fechas y sin fundamento alguno. Podemos entender que Joaquín Arón inventó ese bautismo para ya no depender de otra persona, escuche esto, que podría saber sus malas conductas y apartarse también, cegado por la idolatría en que había caído. Amados hermanos, espero que por medio de estas lirias que les he contado sirva para la causa de nuestro Dios, y que estén apercibidos y cautos por si Satanás trata de actuar. El Señor Dios ordena que seamos sin crimen. Es así que si algún siervo de Dios defrauda, es injusto, fornicador, idólatra, adúltero, afeminado, ladrón, si tiene avaricia al dinero, si es maldiciente, mentiroso, borracho, robador, está en crimen y por lo tanto no heredará el reino de los cielos. Y más aún, si hace esto y sigue siendo obispo, será obispo para los hombres. Otra vez, y no dice sigue siendo apóstol porque no existía todavía la doctrina de la elección desarrollada, le llama obispo y se refiere por supuesto a Joaquín Arón, o Arón Joaquín. Será obispo para los hombres, pero no para Dios, porque desobedecen la palabra del Señor, y nuestro Dios a cada uno por nuestras obras nos dará. El testimonio de los que sirven a Dios es lo que da valor al creyente. Es el título. Cuando fue aquella separación de la Iglesia de la Luz del Mundo, la cual era dirigida por Eusebio Joaquín, nuestro hermano José María nunca había pensado ni tenía la idea de dirigir a aquella iglesia separada como algunos pensaban, miembros de la Luz del Mundo. Ellos pensaban y decían que nuestro hermano José María González tenía como propósito obtener beneficios, sentirse superior, pero estaban equivocados, puesto que nuestro Señor habría de mostrarse con este hermano y lo bendijo. Lo hizo para que junto con aquella iglesia prosperara. Hasta el último segundo de su vida no quitó la mano del arado, pues el Señor Jesucristo era con él. Aquella mañana del 27 de agosto de 1942, nuestro hermano Domingo Vega anunció a los hermanos de la iglesia de Vallejo que fuesen a la casa pastoral de aquella iglesia, y así lo hicieron. De esto se percató nuestro hermano José María González. Él meditó y dijo: se han apoderado los de la Luz del Mundo de la casa de oración. O sea, volvió al relato, ¿no? Pensó, resignado: me iré a otro lugar a trabajar en la obra del Señor, pues era el propósito en su corazón,
anunciar el Evangelio del Señor. Al acercarse aquellos hermanos al hermano José María González, le comunicaban a él que estaban de su parte y lo apoyaran. Le decían que no se fuera, puesto que Dios a estos, promedio de 250 hermanos, los había iluminado para que reconociesen la verdad y comprendían que aquella iglesia de la luz del mundo habían equivocado el camino hacia la verdad. Hermano lector, conforme leemos y analizamos, podemos comprender que desde aquel principio el Señor Jesucristo derramó su gran poder y misericordia sobre esta iglesia. Así es que sigamos adelante, no desmayemos, porque la recompensa es grande. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que fueres. Josué 1:9. A ver, dígales a estos de la iglesia, el buen pastor, que quién los envió. No, pues Aarón, el adúltero, ¿no? Por favor, entiende que el movimiento del Evangelio no se da por un hombre vivo, sino por Espíritu de Dios. Jesucristo está vivo y Él es el que reparte los ministerios. En ocasiones nuestro hermano José María González comentaba con algunos hermanos en la cual estaba su servidor. Él decía que Aarón Joaquín, al inicio de la formación de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, era un hombre plenamente en comunión con el Señor Jesucristo. Tenía el deseo de predicar el Evangelio puro y santo. Se esforzaba y era temeroso del Señor. En algunas de las partes doctrinales que predicaba, que los banquetes no eran aceptables delante de la presencia del Señor, dispuso para todos aquellos congregantes de aquel entonces quemaran o destruyeran las fotografías que tuvieran de su persona. Mira qué interesante, esto lo voy a subrayar. Aarón enseñaba que destruyeran las fotografías que tuvieran de su persona. No, ahorita hasta una estatua le tienen, ¿no? Por la razón de que estas eran idolatría, la corbata era un adorno vano para el creyente. En general, era una disciplina rigurosa y con gran celo. Qué curioso, ¿no? Un apóstol de Jesucristo ordena que quemen sus fotografías y también prohíbe las corbatas. Ahora esa doctrina perfecta ya no la usan. Ahora tienen las fotografías de él, de Sammy, y no se diga de Nazón. No solo fotografías, tienen estatuas y esto es increíble. Yo no creo que una fotografía sea pecado. Lo que es pecado es poner tus ojos en el hombre, porque la Biblia no dice que pongas tus ojos en el hombre. La Biblia dice puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Dice, en general era una disciplina rigurosa y con gran celo, pero desgraciadamente fue poco el tiempo que permaneció en armonía con el Señor Jesucristo. Y el enemigo de nuestras almas lo hizo desfallecer hasta llegar al momento de cambiar la doctrina del bautismo. Como argumento dijo que un ángel vino a él y le habló para que así lo efectuara. Al poco tiempo, en base a esto, realizó un nuevo bautismo, en el cual él era bautizado por él mismo. Después de este acto, convoca a los creyentes para que fuesen nuevamente bautizados por él, Eusebio Joaquín. Todos aquellos creyeron en esta falsedad. Hermano lector, analicemos esto del bautismo dentro de la palabra de Dios, que es nuestra fuente de fe. No encontramos absolutamente a nadie que se haya bautizado por sí mismo. Incluso nuestro Señor Jesucristo fue bautizado por Juan Bautista y dijo estas palabras: mas Juan le resistía mucho diciendo, yo he menester ser bautizado de ti, ¿y tú vienes a mí? Porque así nos conviene cumplir toda justicia. Mateo 3:14.
Jesús le dijo, deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Las bases que Aarón Joaquín tenía eran las siguientes. Él dijo que un ángel vino a él diciéndole, levántate y bautízate. Para que esto fuera bíblico, utilizó lo que dice en Hechos 9, 17 y 18, que dice de la siguiente manera. Entonces Ananías fue y entró en la casa y poniéndole las manos encima dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y luego le cayeron de los ojos como escamas y recibió al punto la vista. Levantándose, fue bautizado. Pensemos en esto. Dice la palabra de Dios que Ananías fue y puso las manos sobre Saulo. Recibió la vista y después fue bautizado. En ningún momento aclara que Saulo haya sido bautizado por él mismo, porque para esto Dios había enviado a Ananías, para que Saulo fuese bautizado. Este argumento no tiene cabida en la santa palabra del Señor, puesto que el mismo Señor Jesucristo fue bautizado por Juan Bautista, conociendo que el bautismo tiene como significado sepultura, y no hay muerto que se sepulte solo. Ande, pues, y tiene toda la razón. Esto es digno de subrayarse, ¿no? El Señor Jesucristo nos dejó esta enseñanza diciendo, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. San Juan 13:15. Con esto comprendemos claramente que esta iglesia, la luz del mundo, ha caído en apostasía, efectuando bautizos que la Biblia no autoriza. El Señor en su palabra bendita nos anuncia lo siguiente. No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que hemos anunciado, sea maldito. San Pablo a los Gálatas 1, versos 7 y 8. Los primeros bautismos y el primer bautista. En el año de 1941, aquella iglesia de Vallejo contaba con aproximadamente 325 miembros, los cuales en su totalidad habían sido bautizados por el hermano Lino Figueroa, ya que él era el único bautista. Y sabemos de antemano que él bautizó a Aarón Joaquín y así muchos hermanos congregantes de aquel tiempo. Su hermano fue bautizado por el hermano Lino Figueroa y asimismo muchos hermanos, sin que éste tuviera los requisitos que el Señor Jesucristo, por medio del apóstol Pablo, le escribía en carta a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3. El fundamento para que nuestro hermano Lino Figueroa pudiera bautizar era de que tenía pacto. Mira qué curioso la idea de ellos, ¿no? Era de que tenía pacto. Según los estudios que había preparado Aarón Joaquín. Pero el hermano Lino Figueroa y el hermano Domingo Vega nunca aceptaron ese pacto mencionado. En particular, el de no tener esposa por el resto de su vida. Pues no sé dónde habrán sacado eso, que el bautista tiene que ser célibe. Eso no tiene fundamento. Pero Aarón así les enseñó, ¿no? Para poder realizar este pacto deberían de tener el don de continencia. La Biblia no dice que solo los continentes bautizaban. El cual no tenía nuestros hermanos Lino Figueroa y Domingo Vega. Cuando su servidor fue bautizado, sentí que el Señor limpió mis pecados. Aunque nuestro hermano Lino Figueroa no reunía los requisitos, como por ejemplo el de ser casados y de que tuviera hijos, nuestro Señor Jesucristo aprobó a estos hermanos y los bautismos que habían realizado. Les dio las llaves para que así lo hicieran. Mateo 16, 19. Bueno, yo difiero con todas estas interpretaciones, solamente le estoy leyendo lo que dice la historia. En la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, verso 19, dice,
apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Y esto fue lo que hicieron sus siervos para que sus actos fuesen aprobados. Ese texto no se refiere a bautizar, se refiere a todo creyente que se debe de apartar. En la actualidad existen muchos hermanos que reúnen los requisitos, pero no hay santidad, que es el requisito de mayor importancia para el obrero, pastor, coautor, obispo, etc. Fíjate que nunca dice apóstol. Posteriormente, después de la división con la luz del mundo, estos hermanos, Lino Figueroa y Domingo Vega, reunieron los requisitos, ya que fueron casados y tuvieron hijos, y siguieron ya con los requisitos con el acto del bautismo, de los cuales el Señor Jesucristo se ha manifestado grandemente. Bueno, hasta aquí dejo el video porque ya es hora de salir.